Hola gente de Electrotodos, soy Juan y hoy vamos a estar viendo este instrumento de medición que construí, así que comenzamos. Bueno, lo que ustedes se preguntarán es ¿qué es esto? ¿Qué es este instrumento? Bueno, este Darkamp, le puse así, es un instrumento que nos permite medir corrientes muy pero muy bajas con una precisión más o menos aceptable, siendo los materiales de su construcción dentro de lo que viene siendo el precio en Argentina razonable y fácil de conseguir. Bueno, este instrumento básicamente consta de una entrada por la cual va a circular una corriente, va a haber una circuitería interna que nos va a permitir seleccionar rangos, en este caso los rangos son manuales, se podría hacer de cierta forma automático con un microcontrolador, pero no tenía ganas, así que manual me parece bien por ahora. Y después va a tener una salida en que va a tener una tensión, la salida proporcional a la corriente que esté circulando por la entrada. La diferencia con lo que puede llegar a tener su tester, además de que la mayoría de los testers llegan al orden de los microamperes y este llega perfectamente a los nanoamperes, además de esa diferencia de una orden de por 10 a la menos 3 más abajo, es que la tensión de Burden, o sea la tensión que cae cuando medimos en el instrumento, es decir, porque ustedes vieron que para medir una corriente lo que hacemos generalmente es poner una resistencia y medir la tensión que cae en esa resistencia y por medio de ley de Ohm podemos calcular la corriente que está circulando. Eso implica que la resistencia va a caer una tensión. Bueno, en este caso la tensión esa que caería en esa resistencia, que en este caso no la usamos de tal forma, entonces no estaría, pero la tensión que caería en esa resistencia equivalente sería casi, pero casi cero. Con esto lo que logramos es que independientemente de la corriente, nuestro circuito va a tener la tensión de fuente y no se va a ver reducida en ningún momento por un pico de corriente como si pasa en los testers comunes. Bueno, en un futuro video quiero aclarar que también voy a estar mostrando cómo le hice el frente porque a algunos les interesó cómo había hecho el frente de la fuente que está por allá. Así que bueno, este es un frente mucho más sencillo obviamente, pero el concepto es básicamente el mismo. Bueno, ahora me parece que antes de abrirlo, antes de desarmarlo, don't turn it on, take it apart, sería mejor probarlo por si se rompe, aunque sea vieron cómo funciona. Lo que voy a hacer entonces es conectarle a la entrada un circuito por el cual va a estar circulando una corriente muy baja. Y a la salida le voy a conectar un osciloscopio y un tester. A la entrada también le voy a conectar mi fluke para medir la corriente que está circulando. Y vamos a notar cómo en un momento el fluke deja de ser preciso y esto se convierte más preciso que un fluke. Bueno, ahora lo que tengo es simplemente mi fuente en serie con el tester, en serie con el Darkamp. En el medio hay una resistencia de 100K, así que vamos a estar midiendo la corriente que circularía por esa resistencia supuestamente. Ahora el tester lo tengo en el rango de miliamperes. El Darkamp lo tengo en el rango de 1 milivolt por cada 10 microamperes. Recordemos que este modelo que hice soporta un máximo de unos 5 miliamperes, digamos, por el operacional que estoy usando, del cual después vamos a hablar, porque está hecho para bajas corrientes, en ningún momento lo pensé para corrientes más altas, sino simplemente para ver el consumo en standby de algún circuito integrado, supongamos, o una cosa así. La salida está conectada tanto al canal 1 del osciloscopio y al tester. Recordemos ahora que esto es importante, la salida de este dispositivo está invertida. ¿Eso que significa? Que en el tester vamos a tener que conectar las puntas al revés, o sea, la negra donde va para medir la tensión y la roja en el terminal común. Y en el osciloscopio vamos a tener que invertir el canal. En este caso, como lo estoy usando directo con una punta coaxial en el medio y se me está filtrando un montón de ruido porque tengo un montón de FMs, lo tengo en promedio con una cantidad de 2. No hace mucho al caso porque simplemente es una medición más que nada DC en este momento. La punta en 1 porque es un cable directo. Y ya estaríamos listos para medir en ese caso. Así que recordemos, hasta 5 mA podríamos medir. Y lo vamos a ir viendo con el fluke. A medida que yo le voy dando, recordemos, esto es muy chiquita, la corriente que va a haber es una resistencia de 100K. Y ahora tendríamos, por ejemplo, no me voy a ir mucho en el rango, voy a saltear algunos los más importantes. Tendríamos unos, vamos a cambiar, nos vamos al rango de microamperes, DC, 185 microamperes,
Y acá podríamos decir que tenemos 186, pero nos damos cuenta de que este no es el mejor rango. La salida máxima de este dispositivo va a estar más menos 2 voltios, o sea que en un tester que tenga, qué sé yo, 2000 cuentas o 20.000 cuentas, podemos usar el rango que llegue hasta el 2000. Le damos un ranguito más. Se me fue de la pantalla del osciloscopio. Ahí lo tendríamos, estamos viendo simplemente una DC porque es lo que está circulando. Y podríamos irnos hasta acá. Y 185 mA contra 183 y todavía microamperes. Y todavía podríamos irnos un rango más. Y acá tenemos 185.4 y acá tenemos 185.0, por lo que me parece que está perfecto. Y ahora voy a empezar a bajar. Ahí, por ejemplo, tenemos unos 14 microamperes. Acá podemos seguir viendo en este rango todavía. Podríamos cambiar de rango ya. Serían 14,61 microamperes. Y acá estamos viendo 14,6. Ya nos quedamos sin decimales acá. A menos que yo apriete el botón este y nos vayamos a High Res. Que el High Res de este tester en la corriente baja no es muy convincente. Pero bueno, no pasa nada. Para eso hice este dispositivo. Bien, le podemos dar un poquito más de rosca al osciloscopio. Como vemos, estamos viendo una ADC, que es lo que estamos midiendo con el tester. Esto también vale aclarar que puede medir AC. Y después, cuando veamos el diseño, voy a explicar por qué. Bien, ahora vamos a seguir bajando un poquito más. Y ahí tenemos 0,48 microamperes. Habría que pasar de rango. Y puedo pasar otro rango más. Y acá fíjense que ya al flux ya se fue, ya no está bien. Y en este caso le voy a creer a lo que está mostrando este aparato. Y se los puedo demostrar después. Si medimos la tensión que cae en esa resistencia, no va a ser muy precisa porque la resistencia no es de precisión. Pero la idea sí está. Acá estamos viendo alrededor de unos 0,66 microamperes o 666. Bueno, qué número. Nanoamperes, o sea, ya estamos en el último rango. Y fíjense que ahora yo, si quiero, puedo bajar, si mi fuente me lo permite. Ahí tenemos unos 215 nanoamperes. Y acá el flux ya dice ya no, ya acá ya no puedo medir bien. Y simplemente nos da una lectura que no es del todo correcta. Así que ahora vamos a medir la tensión de la resistencia para ver cuánta tensión está cayendo en esa resistencia. Bueno, y después de pelear un poco con la resistencia y la fuente, conecté las puntas al revés, no pasa nada. Estamos teniendo, serían unos 41,41 milivoltios, lo que se traduce en 414 nanoamperes. Y acá estamos teniendo 415 nanoamperes, por lo que estamos más que perfectos. Y fíjense que en este circuito están cayendo 41 milivoltios, que si estamos usando algo, digamos, que usa baja tensión por sí mismo, si estamos midiendo algún filtro, una cosa así, en el que la tensión de que cae en el instrumento es importante, es significativa, con este método no lo podríamos hacer de manera tan fácil, tan confiable, tan precisa. En cambio con esto, como vamos a ver, ahora voy a medir la tensión entre entrada y salida de nuestro dark amp y vamos a ver que la tensión que cae es muy baja. Por las dudas, si lo que ven que se está acoplando ahí, si es frecuencia de red, tengo un desastre con el ruido en mi casa, así que hasta que no construya una jaula de Faraday, eso se va a quedar ahí. Bueno, ahora independientemente del ruido que me están agarrando las puntas del tester, que miden como 1,5 metros, una cosa así, entonces son una antena gigante, independientemente de eso, como podemos ver, estamos teniendo 430 nanovoltios de tensión de Burden, lo cual es espectacular, me parece fantástico. Esto casi que es una de las mejores mediciones que se podrían tener, obvio que hay mejor, pero la verdad que está fantástico, no hay de qué quejarse, no pueden decir que anda mal por esto, y la verdad que me parece que está 10 puntos. Así que ahora, ¿por qué no vamos a ver un poquito el circuito y cómo es por adentro?
Bueno, acá tengo el circuito, la verdad que es muy chiquito, compacto y la placa también es muy chiquita y entra en cualquier lado casi. Así que bueno, lo que vamos a tener acá es la entrada de la batería, va a ser una batería de 9 voltios común. Vamos a tener un diodo Schottky en caso de que conectemos al revés la batería, no queremos volar nuestros amplificadores operacionales. Bueno, en esta parte del circuito lo que tenemos es básicamente con un amplificador, un 741, podría ser perfectamente un TL061 que consume menos energía. Lo que tenemos es básicamente a la entrada no inversora, una tensión igual a VCC sobre 2 y después tenemos un buffer que nos tira esa VCC sobre 2 a una masa virtual. Esa masa virtual va a ser la que después va a ir conectada tanto a la masa de la entrada como a la masa del osciloscopio, que hay que recordar que la salida está invertida. Entonces lo que va a suceder es que la corriente va a venir por aquí. Acá vamos a tener una llave selectora que va a seleccionar entre el común va a ser el 1 y después va a seleccionar entre estos 4 rangos. En este caso, como yo tenía una llave de 5 posiciones, agregué un rango más con una resistencia de 100 ohms, creo, pero la verdad no es necesario ni tampoco es conveniente porque ese rango no lo podemos explotar completo. Así que si consiguen una llave selectora de 4 posiciones, mucho mejor. Lo que hacemos es fidear eso a la entrada inversora del operacional. Y lo que hacemos con el común es conectarlo a la salida del operacional. La masa virtual de la que estábamos hablando antes, que va a ser la misma que la de la entrada de corriente, va a ir a la entrada no inversora. Ahora, esto se basa en que cuando la corriente fluya por acá, va a fluir por la resistencia que tengamos seleccionada. Y después cuando venga por acá, la corriente va a entrar por el amplificador y el amplificador se va a encargar de darnos la tensión justa para que salga por la masa virtual y vuelva por la masa virtual. Como un amplificador operacional tiene como objetivo que sus dos entradas tengan el mismo valor de tensión, la tensión que va a haber entre este punto y este punto, que va a ser lo mismo que entre la masa virtual a la que se conecta la carga y el otro terminal de la carga, porque recordemos que esto viene conectado hasta acá, va a ser casi cero. En realidad va a ser la tensión de offset del amplificador. Nosotros acá estamos usando un OP07. Es un amplificador de semi precisión que se consigue relativamente fácil, no es tan caro y sobre todo viene en un formato 8 DIP, por lo que es muy fácil de soldar. Entonces, cuando circule corriente va a caer una tensión en estas resistencias, en una de ellas de hecho. Supongamos que tenemos el rango de 1 megohm seleccionado, va a caer una tensión proporcional a la corriente en esa resistencia. El amplificador va a ajustar la tensión de salida para que las dos entradas tengan la misma tensión, por lo que a la salida se va a crear una tensión proporcional a la corriente que nosotros después vamos a medir con nuestro instrumento. En este caso agregué una resistencia de 47 de 470 ohms, más que nada por protección, para no mandar, si nos hacemos alguna macana en esta parte, para no mandar directamente a masa. La salida del operacional no es necesaria, es recomendable para protegerlo un poco. Bueno, y ese es básicamente el funcionamiento, es bastante sencillo. Bueno, la verdad que esto es relativamente sencillo. Es relativamente sencillo cuando estamos trabajando en corrientes como esta que llegan hasta los nanoamperes, supongamos. Después cuando ya nos vamos al picoampere y al femtoampere y todas las unidades de abajo se vuelve un caos y es un lío hacer las cosas bien. Pero en este caso con este circuito me funciona bien y es bastante confiable y fácil de realizar. Este tipo de configuración para medir corrientes se la conoce como feedback ammeter o amperímetro por feedback, porque básicamente lo que hacemos es que la corriente circule por la resistencia de feedback del amplificador operacional. Así que bueno, acá tengo el dispositivo en sí. Esto es una cajita metálica vieja que había encontrado por ahí. Sería mejor hacerle en otro tipo de caja. Lo que sí está bueno es que sea metálica porque podemos conectar las dos BNCs de esta forma y queda más o menos aislado, digamos, queda más o menos blindado, quise decir. Y el hecho de que la salida esté invertida no nos perjudica porque mi intención básicamente era que la masa de la entrada sea la misma masa que la salida, porque si está corrida o ya se empieza a hacer lío y después cuando queremos medir varias cosas a la vez se nos complica con el tema de las masas. Al estar en el mismo al mismo potencial, lo que hacemos es si tenemos un osciloscopio invertimos el canal. Es rapidísimo
Y lo mismo que si tenemos un tester, invertimos las puntas del tester. Podría haber agregado otro amplificador operacional después de este en configuración inversor con una ganancia de 1. Sí, podría haberlo hecho, pero duplicaría el costo de lo que sale este amplificador operacional y para mí no valía la pena. Por ahí alguno de ustedes sí lo necesita así y lo puede agregar perfectamente. Entonces, vamos a tener acá que la entrada puede soportar 5 mA máximo y que está protegida por corriente. Eso es más que nada porque está protegida por el mismo operacional que tiene protección contra cortocircuito a la salida por tiempo indefinido. Después vamos a tener un interruptor de encendido. Vamos a tener Dark Amp de JT Instruments. Después vamos a tener una perilla selectora que tiene una etiqueta con cada uno de los rangos que tiene. Y vamos a tener la salida que va a ser de 2 voltios máximos y va a estar invertida. Así que bueno, si lo abrimos con mucho cuidado, lo que vamos a ver es acá la cajita que está bastante vieja. Vamos a tener una llave de encendido. Vamos a tener la selectora con la resistencia de 100 ohms que comentaba antes. Vamos a tener la entrada por BNC y la salida también por BNC. Me gustan las BNCs a mí, me parecen conectores que son muy convenientes y que son bastante resistentes e inmunes al ruido. Después vamos a tener acá el pequeño PCB que está apretado por un par de cartones que evitan que toque contra la chapa y contra la batería para que nada se mueva de su lugar. Bueno, acá tenemos el PCB. Lo que vamos a tener va a ser acá la entrada de la batería. Vamos a tener el dispositivo bajo prueba acá, la salida hacia el instrumento de medición. Vamos a tener acá las 4 o 5 resistencias de precisión, comillas, comillas. Acá estoy usando una que es al 1% y las otras son al 5%, pero las seleccioné a mano para asegurarme de que tengan la mayor cercanía al valor que quiero posible. Vamos a tener el 741 ahí, el OP07 ahí, las dos resistencias. Miren, al final terminé usando de 100K en vez de las de 10K que decía el esquemático. Y un par de capacitores para estabilizar la tensión de masa virtual. Así que bueno, esto sería todo por la construcción del aparato. Bueno, y esto fue todo por este Dark Amp, que, bueno, espero que a alguno les sirva. Es básicamente un sistema que nos permite medir corrientes bajas de forma más o menos sencilla. Lo que está bueno también es que funciona en AC, digamos. Si bien no es mucha la frecuencia que va a tener, porque no me acuerdo bien cuánto era la de este operacional, pero mucho no va a ser. Nos permite, aunque sea, notar un cambio. Para audio va a andar. Si están haciendo circuitos de audio les puede servir. También lo que tiene de bueno es que lo podemos conectar al osciloscopio, podemos ver lo que está pasando con la corriente, que la corriente generalmente es algo incómodo de ver en un osciloscopio. Por eso también están las pinzas amperométricas de DC también. Pero me parece una mejor solución que poner una resistencia de 1 ohm y cruzar los dedos para que la medición esté bien. Me parece que tiene un poco más de precisión, sigue siendo bastante robusto. Así que bueno, les quería mostrar nomás esto que había hecho. Después en un próximo capítulo capaz que haga el frente, o sea, digamos, haga un video mostrando cómo se hace el frente, comentando cómo lo hice. Eso básicamente por ahora. Así que si tienen cualquier duda, comentario o sugerencia, lo pueden dejar en los comentarios. Estaba pensando hacer una versión de un estilo así, pero para alta corriente, qué sé yo, digamos hasta 10 amperes. Una cosa que no tengan que poner su tester que tiene fusible caro, al peligro de que se le pueda volar el fusible, que sea algo que sea básicamente indestructible, que le mandemos lo que venga, que pongamos en corto la fuente, que no pase nada, simplemente que no se queme ningún fusible, que funcione bien, que proteja nuestro tester, que podamos medir con el osciloscopio altas corrientes. Así que tenía eso en mente y voy a ver si en algún momento lo hago. Así que bueno, creo que este video va a quedar bastante larguito. Y espero que alguien haya llegado hasta acá al final. Si llegaron hasta el final, déjenlo en los comentarios. Así que bueno, espero que te haya gustado, que te haya servido. Dale me gusta si te gustó, dale no me gusta si no te gustó. Si te gustó, decinos por qué te gustó en los comentarios. Si no te gustó, decinos por qué no te gustó en los comentarios. Seguinos en Facebook, seguinos en Twitter, seguinos en Instagram. Así que bueno, soy Juan de Electrotodos y hasta la próxima. Chau, chau.